Con ese tema que se llama Happy Birthday. Feliz cumple. Feliz cumple, justamente. Lo pusimos a propósito para decirle feliz cumple a la ciudad. Es un regalito para la ciudad. Sí, que está próximo en estos días a cumplir años. Sí, exactamente. Lo cumple, para ser preciso, el 22 de abril. Cumple 127. nada más ni nada menos nuestra ciudad. ¿Y con quién tenemos el gusto? Tenemos una entrevista. Tenemos a alguien que sabe del tema. Trajimos a alguien que sabe, sí. Claro, para hablar con propiedad del tema. ¿Estás ahí, Marcelo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Walter? Hola, Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Gracias por comunicarte con nosotros. Gracias por estar. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, Marcelo, ¿qué rol cumplís ahí en el archivo histórico, en el archivo histórico de la municipalidad, ante todo, para conocerte un poquito más en este desarrollo? Sí, yo soy empleado de la Municipalidad de Santa Rosa y bueno, cumplo función en el archivo histórico Hilda París. Aparte soy profesor en historia en diferentes instituciones de la ciudad, ¿sí? Bueno, buena Perfecto. presentación. Que me hayan llamado para poder charlar un poquito sobre la ciudad de Santa Rosa, que está próxima, como bien dijeron, a cumplir sus primeros 127 aniversarios. Exactamente. Bueno, vamos a aprovechar entonces, vamos a exprimir al máximo tu perfil. ¿Cómo fue esa fundación, Marcelo? Bueno, mira, respecto a otras ciudades más antiguas de la Argentina, la Fundación de Santa Rosa en sí, el 22 de abril, se tomó una fecha hiatus, un punto de referencia, cuando comenzaron a mensurarse los terrenos, la división de los diferentes lotes, se demarcó la plaza central del pueblo. Claro. Y ese día también comenzó a abrirse los cimientos del primer edificio municipal, ¿sí? Que se encontraba donde se encuentra el actual, pero no es el mismo, ¿sí? Claro. Sí, Ahí estamos viendo fotos, Imágenes, sí. Increíbles. de la fundación, de la época de la fundación y más de los años 40, de los 50, de los 60. Claro, nosotros en el archivo hemos ido recolectando fotos de las diferentes etapas de la ciudad, ¿sí? Y bueno, como yo te comentaba, entonces el 22 de abril se decide la fundación. Quien tuvo la idea de fundarla fue el señor Tomás Masson, ¿sí? Los orígenes de la ciudad de Santa Rosa están vinculados directamente con una etapa de nuestra historia que es la conquista del desierto. Está ligado a eso. Exactamente. Claro, esta guerra que se le hizo al aborigen, ¿sí? Llevó a que muchos militares, mediante una ley de premios, recibieran tierras, ¿sí? Muchos de estos soldados y altos mandos del ejército argentino decidieron canjear estos bonos, venderlos, y otros, como en el caso del coronel Remigio Gil, fue uno de los que decidió emprender una actividad agrícola ganadera en esta zona, sí, crea la estancia La Malvina, sí, Sí. La misma. Cuyo suegro, él estaba casado con la hija de Tomás Masson, Malvina, sí, y se decide llamar Santa Rosa porque la esposa de Tomás Masson, ya fallecida cuando él se instala en estas tierras, se llamaba Rosa Funston, ¿sí? Y también se adopta Santa Rosa de Lima como la patrona de la ciudad, Claro. ¿sí? O sea que podríamos decir que el coronel Gil no era ningún tonto. Nada que ver. Por cambiar el término Ahora tal cual, sí. un emprendimiento, puso a su suegro a trabajar y bueno, su suegro tuvo junto con él la magnífica idea de crear un pueblo, ¿sí? Porque esta es una zona, más allá que Santa Rosa nació antes de que llegue el ferrocarril, era una zona de tránsito, de rastrilladas indígenas, Claro. una zona de frontera donde había interactuaba el hombre blanco con el aborigen, ¿sí? Claramente, sí. Entonces, según dice la leyenda, don Tomás Masson se paraba en la tranquera de la estancia, donde se encuentra la rural, en Espineto y Duval, Igual. y ahí paraba a convencer a los viajantes de que se instalaran, ¿sí? Es una ciudad que en sus orígenes llegó muy rápidamente a los 1000 habitantes, ¿sí? Creció muy Mirá vos. rápido. Creció muy rápido. Rapidísimo en un primer momento, más allá de que siempre se habla de León Safontás, un francés que llegó, que Exacto, sí. justo estos días andan familiares de él
visitándonos, ¿sí? Ajá. No tuve la suerte de conocerlos, pero sabemos que anduvieron familiares de Y hubo Zamora. alguna conferencia, creo, incluso Sí, el miércoles. bueno, sé que los vi con la señora, con la profesora Lasalle, Sí, pero bueno, no tuve el gusto en este caso. Pero bueno, entonces nosotros ahí ya vemos que Santa Rosa llegó muy rápido a los 1000 habitantes, y haber llegado a los 1000 habitantes, según la ley de territorios nacionales, le permitía conformar un consejo municipal, ¿sí? ujú, Digamos, los orígenes de la municipalidad de Santa Rosa, y el acta 1 del año 1 de la municipalidad es el 16 de septiembre del año 1894, cuando se conforma el primer consejo municipal, y su presidente, bueno, es Tomás Masson, que era el dueño del pueblo. claro. Y la denominación, te pregunto, ¿está bien? ¿Santa Rosa del Tuay era como se conocía en ese momento? Claro, se conoció hasta 1913. Eso llevaba a una confusión muy grande. Si hasta el día de hoy yo he escuchado a periodistas de Buenos Aires que dicen, yo Santa Rosa, no sé si es Santa Rosa del Toay, si es todo un mismo pueblo, si Santa Rosa es uno. Hasta el día de hoy se preguntan, claro. Sí, la gran incógnita de Lo he algunos. escuchado, ¿sí? Y está sucediendo porque es casi el mismo pueblo. Claro, últimamente, bueno, ya estamos casi Estamos unidos, ¿no? unidos, ¿sí? Entonces, como te comentaba, Sí. Santa Rosa ya en 1897 va a tener el ferrocarril, ¿sí? Un acontecimiento que, si ustedes tienen la foto a mano, van a ver, que yo no sé si lo tendría que comparar hoy en día con otro acontecimiento igual para la ciudad, no lo podría comparar con ninguno, la llegada de ferrocarril Sí. a nuestra ciudad, ¿sí? Y bueno, como yo te comentaba, de este crecimiento tan rápido en los primeros años, con una pujanza económica muy importante, llevó a que Santa Rosa... Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. perfectamente. Bueno, que Estamos Santa en Rosa, silencio escuchándote. bueno, que Y aprendiendo un Santa poco Rosa también. comience a debatirse como capital del territorio nacional, ¿sí? Esa puja que teníamos con Hacha, que en un primer momento Hacha fue la capital del territorio, y luego en el año 1900, gracias a gestiones que realizaba Tomás Masson en Buenos Aires, y a expedientes que iban y venían, se decide instalarla provisoriamente en el año 1900 en Santa Rosa, ¿sí? Claro. Y 1902 se confirma definitivamente el traslado de la capital. En este trajinar, ¿qué tan cierto es el relato del agua, justamente, esta cuestión del agua, de la calidad del agua de cada lugar que terminó definiendo a la capital, o fue solo un de mito? los documentos no se desprende nada de eso. Eso es un mito que a la gente Mezclado con verdad. Pero además es un mito reiterado porque en Buenos Aires sucede lo mismo con San Martín de Tours, ¿no? Claro, sí, mirá, muchos colegas de ustedes o otros periodistas que han venido de Buenos Aires, les fascina la idea del cambio de agua, pero en realidad, y de lo que se desprende del expediente, es que Santa Rosa, por un lado, tenía una pujanza económica muy importante. Claro. Ya para el año 1902 en nuestra ciudad comienza la industria harinera, ¿sí? Se instala el primer molino El harinero, Molino Verne. Exactamente. que va a ser muy importante, y aparte que, bueno, Tomás Masson tenía contactos importantes en Buenos Aires, ¿sí? Claro. Era una O persona. sea que le virló la capital a General Hacha. Claro, aparte, bueno, como yo te he reiterado, Santa Rosa en los primeros años tuvo una pujanza económica muy importante, habían almacenes de todo tipo, la industria harinera, que mirá, precisamente te menciono esto porque, bueno, ustedes ya saben que este lunes en el Molino Warner se va a inaugurar un sector que lo tiene la municipalidad, ¿sí? Sí, Sí. Sí, tenemos. Entonces, digamos que Santa Rosa se haya convertido en capital no fue poca cosa, ¿sí? Y Claro. bueno, con los años Santa Rosa también se fue dotando de nuevos edificios, Se fue expandiendo se también. fue expandiendo, ¿sí? Aunque si vos ves las fotos de fines del siglo XIX, principios del XX, todavía era una ciudad que estaba comenzando a nacer, pero vemos que la importancia de la inmigración fue fundamental en Santa Rosa, la llegada de españoles, italianos y gente que venía en busca de tierra, ¿sí? Sí, sí. Claro. De provincias vecinas.
vos imaginate que nosotros tenemos el Teatro Español, ¿sí? Fundado en 1908 por la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Exactamente. El único edificio de patrimonio de interés nacional que tenemos en la provincia, ¿sí? Actualmente, exacto. Sí, Actualmente, el Teatro Español. También, bueno, el tema de la salud, vemos que fue muy importante, porque en un primer momento se quiso crear un hospital. Ya en 1897 Tomás Masson comenzó a gestionar la construcción de un hospital que se llamaría Hospital Espeche, ¿sí? Ajá. Todavía no sabemos quién era Espeche, pero... Claro, ese es el problema, no sabemos quién es. Y terminó siendo la cárcel de Santa Rosa, ¿sí? Porque cuando, capital del territorio necesitaba una cárcel, ¿sí? La cárcel que está ahí pegada al Parque Oliver. Claro, la cárcel Unidad 13, ¿sí? Sí. Entonces, los sueños de un hospital quedaron truncos ahí, postergados, hasta que en el año 1908 se crea un hospital regional en la calle Raúl Bedías y Río Negro, ¿sí? Ajá. En ese sector que pertenece a la policía, que por muchos años fue la seccional segunda. Claro, sí, la misma. Una parte de un hospital, del hospital regional que estuvo muchos años, y luego vinculado a la salud también en 1913 surge la asistencia pública, ¿sí? Que en un primer momento estuvo pegado acá en la calle 9 de Julio, pegado al Jockey, ¿sí? Todavía quedan vestigios de esa construcción, ¿sí? Pero ya no tantos, ya no se pueden, digamos, dilucidar mejor o digamos, siguen estando presentes esa posibilidad de verlos que están ahí esos vestigios, digamos. Muy poquito, si comparás una foto de la época con la fachada que tienen los edificios, hay unos comercios, pero ves una parte que está intacta, muy chiquitita, ¿sí? Claro, es muy menor el porcentaje. Claro, y después, la asistencia pública en el año 1937 se traslada a la calle Gil, donde la conocemos hoy en día. Actualmente, sí. Y cuando vos entras, si ha ido, ves que está hay un busto muy importante ahí, que es del doctor José Oliver, ¿sí? Un personaje muy muy importante de la ciudad, porque fue el primer médico, primer director, y él atendía a todo el mundo, ¿sí? Al punto que un doctor recién recibido se vino a un territorio, ¿sí? Una zona inhóspita. Claro. Y terminó sus años en la pobreza, al punto que los vecinos hicieron una colecta para comprarle una casa, ¿sí? En su vejez. Mira vos, qué espíritu progresista, ¿no? De Claro. esa época. Sí, era parte de la pujanza de la época también, esta llegada también de inmigrantes justamente. Se me ocurre apellidos como los Gamboa, los Colomés, los Colombato, Claro. los Echeverry, los Alaguis, los Perrud, los Otegui. chinos. Claro. Sí, hay varios. También Santa Rosa tuvo que, como toda ciudad, tuvo que conformar una iglesia, ¿sí? Sí, también. Una iglesia católica. Entonces, el 30 de agosto, el día de la Virgen de Lima, Sí. de 1895, se inaugura la iglesia, ¿sí? Que se encuentra en el mismo lugar que estaba la catedral, pero bueno. Es interesante ahora pensar un poco para la audiencia también y para los que nos están mirando por streaming en vorterisantarosa.com, ver justamente cómo instituciones principales de Santa Rosa giran en torno a la plaza principal, ¿no? De un lado la iglesia, del otro la municipalidad, del otro la universidad. Claro. Es muy interesante, muy llamativo, y es parte de un diseño también, ¿no? De la Pero ciudad. Es un diseño español. Es un Claro. diseño Forma español, de claro. Gamero, todas las ciudades, si vos vas a cualquier ciudad fundada por los españoles, Tiene las la misma instituciones más importantes están enfrente, aunque de la actualidad a sus primeros momentos, digamos, el eje de la ciudad se cambió, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hoy lo pensamos, vemos que el eje de la ciudad es la calle San Martín, la avenida San Martín y la Gil, ¿no? Sí. Pero Sí. en realidad, en un primer momento, la calle más importante de la ciudad fue la calle Pellegrini, ¿sí? La primera en asfaltarse, que también con rodajas de Caldén, se le hizo un piso a esa calle, ¿sí? Claro. Como era el adoquinado de Caldén. Claro, los adoquines, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que en la actualidad la calle corre de norte a sur, Sí. pero
cuando manejamos no nos damos cuenta, pero si nosotros fuéramos en contramano, te lo pido que con auto no lo hagas, te das cuenta que la calle Pellegrini era la calle principal de la ciudad, ¿sí? Claro. También en esta época fue muy importante, y vos que me hablabas de la plaza siempre ha cumplido en la ciudad una función muy especial. Nuestra plaza ha cambiado de nombre 3 veces, ¿sí? Cuando se funda se la conoce como Plaza Pico, ¿sí? Plaza Pico en primer lugar. En un primer momento. En un segundo momento, como Plaza Emilio Mitre, ¿sí? En el año 1900, ¿viste la pirámide que se encuentra en las vías del ferrocarril? Sí. Sí, exactamente, sí. La pirámide de la Conquista, que hoy, en esto de que la historia se escribe varias veces, la Plaza de la Conquista, esa pirámide se encontraba en el centro de la plaza, ¿sí? Ah. Y bueno, para el año 1942, cuando Santa Rosa cumple esos 50 años, y luego de un gran debate, se decide sacar esa pirámide y llevarla a la vía del ferrocarril e instalar el monumento ecuestre del General San Martín, ¿sí? Y comenzar a llamar la Plaza General San Martín. Exactamente, sí. Sí. 1942. Fue todo un tema, porque cómo van a mover la pirámide de la Conquista, que la había venido a fundar Julio Argentino Roca. Claro. Y sí, Pero tenía bueno. una complejidad eso. Sí, entonces se decidió ponerle Plaza San Martín, que ha ido variando su fisonomía muchas veces, y la última a principios de la década de los 90, así que es la actual plaza que nosotros conocemos. Esa es la actual, la que tenemos hoy. Claro, en 1992, 93 comenzó... ¿Y para el centenario, tal vez? ¿No fue para el centenario? Por esa época, sí, por esa época, que se modificó todo el microcentro de la ciudad. Claro. ¿Sí? Yo en esa época iba a la secundaria, así que me acuerdo. No, mira, yo Perfectamente. llegaba a Santa Rosa. Claro. Increíble cómo ha mutado la ciudad, ¿no? Cómo ha ido cambiando, cómo ha sido modificando y cómo estos cambios en la plaza también representan los tiempos así mismo de la Argentina, ¿no? Cómo fue cambiando la Argentina y así mismo la ciudad, ¿no? Cómo se fue modificando todo eso, ¿no? ¿Se puede decir que se ha modernizado? Sí, yo creo que sí, se ha modernizado bastante. Aparte también, dejando de lado mucho tiempo la idea de la preservación patrimonial de los edificios, de la historia que tienen de la ciudad, digamos, agarraban y derrumbaban y se construía algo nuevo, pero muchos edificios se han preservado, ¿sí? Claro, estaba pensando que el edificio que fue la original Casa de Gobierno, por ejemplo, también está en la calle Pellegrini. Claro, mirá, en el año 1909, a través de la Dirección de Arquitectura de la Nación, se decide crear un edificio para la gobernación del territorio nacional de la Pampa Central. Esa era la denominación de nuestra actual provincia. Y en un primer momento se construyó la parte de abajo, pero por problemas económicos y los vaivenes del país, por muchos años este edificio de la gobernación tuvo un primer piso, nada más. Claro. Recién para el año 1935 lo terminan y queda con la actual fisonomía, ¿sí? 1935. Claro. Como la vemos hoy. Que era el edificio del Poder Judicial, que hoy es el Ministerio de Acción Social. Hoy está el Ministerio de Bienestar Social hoy en día. Y bueno, para el año 1956, ya en Buenos Aires, el arquitecto Clorindo Testa gana un concurso para hacer la nueva Casa de Gobierno de La Pampa. Ya era provincia de La Pampa. Claro. Exactamente, ya a esa fecha estamos en provincia de La Pampa. Sí, hacía 3 años. De 1952 a 1955, la provincia de La Pampa se denominó provincia Eva Perón. Exacto. Después de la Revolución Libertadora, comenzó a llamarse provincia de La Pampa, y a principios de la década de los 60, se termina de concluir el edificio muy moderno de la Casa de Gobierno y la terminal, ¿sí? Claro. Nosotros tenemos imágenes de una terminal de ómnibus recontra moderna con ómnibus relativamente
viejos. Claro, Sí, claro. Sí, exactamente. Está bien dicho. Claro, en una es como que contrasta, ¿sí? Y en una segunda etapa, bueno, se hace el edificio de la Cámara de Diputados y en el último la biblioteca, ¿sí? De la Cámara de Diputados. Exactamente, bueno, ha sido un impresionante recorrido, entonces Seguro, nos ha regalado Marcelo un recorrido fenomenal de esta riquísima historia que tiene la ciudad, que es súper amplia, pero que Marcelo nos ha sabido regalar un resumen increíble en un tiempo acotado, Exactamente. una tarea titánica. Marcelo, la última, antes de irnos. ¿Es cierto que la sirena del Graf Spee fue la sirena que convocó a trabajar a los molineros durante la actividad en Es los otro 40? mito, no se sabe. No se Algunos sabe. dicen que sí, otros dicen que no, porque No tenemos respuesta. En el Río de la Plata, pero de ahí que le hayan sacado la sirena y haya llegado al molino Warner, no está comprobado. Más allá que en la década, en el 1945, Sí. Emilio Warner adquiere el molino, y si me permití unos minutitos para explayarme sobre el tema, y comienza la construcción de un molino que es la actual fisonomía que tenemos hoy en día, ¿sí? Y era un descendiente de alemán, ¿sí? Pudo haber sido, yo me acuerdo cuando era chico que escuchaba la sirena toda la mañana del molino, ¿sí? Pero la verdad que es un mito hasta la fecha. Exactamente, bueno. Y bueno, yo quería aprovechar un minutito, si me lo dan. Sí, Marcelo. Por favor. Bueno, nosotros desde el Archivo Histórico Hilda París, que tenemos un Facebook y estamos en el Centro Municipal de Cultura, estamos abiertos al público para tanto sean docentes, vecinos, que se interesen por algún tema de la ciudad, y que también si quisieran donar o llevar una foto o algo que ellos consideren que tiene historia de la ciudad, nosotros estamos con los brazos abiertos esperándolos, porque Genial, excelente. Genial. más Bárbaro. allá que una foto pertenece a una familia, llega un momento que deja de pertenecer a una familia y ya se convierte en parte del patrimonio de todos. Exactamente, Sí, se vuelve otra fuente imprescindible. ¿A dónde y en qué horario se pueden dirigir? Bueno, como te comentaba, en el edificio del CMC Quintana, la calle Quintana, 172. 172, y nosotros estamos de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 17 horas, atendemos al público. Bárbaro. Pasado la información. Muchísimas gracias, Marcelo Mercado. Muchísimas gracias, Marcelo, gracias por tu aporte. Un saludo a ustedes y a toda su audiencia. Abrazo Muchísimas grande, gracias. muchísimas gracias, Marcelo, por tu tiempo. Brindemos por Santa Rosa entonces, 127 años, nada más ni nada menos. Salute para ella entonces. Salud para Santa Rosa.